Bendiciones y bienvenidos a este nuevo video. Mis queridos hermanos, he escuchado muchas personas decir que siguen a Dios, pero cuando empiezan a hablar de Dios, me doy cuenta que tienen el mismo problema que yo tuve antes de que Dios me rescatara. Y creen en un Dios creado por las tradiciones y costumbres, que no conocen al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios bíblico, que ha dejado sus doctrinas escritas en su palabra, la Biblia estoy hablando, y que estas personas no la conocen. En este video analizaremos si seguimos doctrinas bíblicas o costumbres de hombres. Por ejemplo, el apóstol, para que tengamos un poco más de entendimiento, el apóstol Pedro vio el mismo problema que hace 2000 años tenía las personas que asistían junto con la iglesia. Y lo dejó registrado en su carta, que dice que somos ignorantes voluntarios. ¿Y dónde dice eso? En su segunda carta de Pedro, capítulo 3, para ser más exacto, en el versículo 5. Este es el resultado de no escudriñar las Escrituras como los debería. También el pastor y hermano en Cristo John MacArthur, en su sermón del domingo 17 de junio de 1979, dijo estas palabras: no sé si llegamos a entender la totalidad de lo que significa tener la espada del Espíritu. Estoy seguro que no lo entendemos. Este libro increíble, incomparable, es el arma final, el elemento final de la armadura que se le da al creyente en esta batalla contra Satanás. Y el hecho triste es que tantos cristianos realmente no saben cómo usarla. Nos volvemos víctimas de Satanás debido a una ineptitud en el uso de la espada. Fin de la cita. MacArthur estaba hablando del libro de Efesios capítulo 6 versículo 17. Era el año de 1979 y él veía el mismo problema que el apóstol Pedro vio en su congregación. Y MacArthur, hace 5 décadas, vio el mismo problema que nosotros al día de hoy tenemos. Y es que somos ignorantes voluntarios. No entendemos qué tipo de libro es la Biblia. Que no entendemos en realidad lo que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. En el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, en su totalidad es infalible. Eso significa que no tiene error, que es completa. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Y por esto, el título de este mensaje: doctrina contra tradición. Acompáñeme a Marcos. Este escritor dejó registrado cómo nuestro Señor Jesucristo habló a los fariseos de su época. Estoy hablando de Marcos capítulo 7 y versículo 7 al 9. Voy a leerlo de la Reina Valera 1960. Y dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres.
Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, necesitamos la ayuda del Señor y oremos. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, como siempre, Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu que nos ilumine a todo el oyente para que podamos conocer tu voluntad, porque nada más hay una verdad y eres tú, Señor Cristo Jesús. Te lo pido y te lo ruego, abre el entendimiento y que esta semilla quede y limpie esos corazones para que fructifique y dé fruto al 30, al 60 y al 100. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, aquí en Marcos 7, el Señor Jesucristo está hablando y diferenciando qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que Él está hablando de lo que Él mismo, el Señor, habló por medio del profeta Isaías. En el capítulo 29 y versículo 13 dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Fin de la cita. Para comenzar tenemos que definir qué es tradición y doctrina para poder entender con claridad. Así que tradición son costumbres, creencias, símbolos y prácticas que se transmiten de generación en generación, de boca a boca. Nada más. Doctrina es el otro concepto. ¿Qué es doctrina? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo aquí en Marcos? Es una enseñanza, es una instrucción, son conceptos. En otras palabras, son las reglas, leyes y estatutos. Pero para poder entender un poco mejor, veamos un par de ejemplos cómo estos mandamientos de hombres se mezclan fácilmente y llegan a sustituir la ley de Dios. Y aquí entramos a nuestro primer punto, que es reconocer. Necesitamos reconocer en qué lugar estamos. Así que los invito para que vayamos a Primera de Timoteo capítulo 4. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Primera de Timoteo capítulo 4 y comienzo en el versículo 1 y dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad, los cuales, con acción de gracias, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Versículo 5. Pues la palabra de Dios y la oración los santifican. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, doctrinas diabólicas. ¿Cómo sabemos esto? Que prohíben lo que Dios
no ha prohibido, como aquí acabamos de leer, como el matrimonio y ciertos alimentos. Usted ya en su mente ha empezado a pensar en ciertas circunstancias, en ciertos lugares que prohíben el matrimonio y ciertos alimentos, pero necesitamos proseguir para poder entender mejor. Así que aquí hay otro ejemplo. Aquí mismo en segunda de Timoteo, bueno, con Timoteo, pero ahora en la segunda carta, en el capítulo 4 de nueva cuenta, y lo leeremos de nuevo en la Nueva Versión Internacional. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, mito fue la última palabra de este versículo 4 y necesitamos darle un entendimiento mejor para no confundirnos y saber de lo que estamos hablando y lo que la palabra del Señor nos indica. Vamos a ver mitos. Aquí en este versículo dice, le darán la espalda a la verdad. Estamos definiendo un mito. Siguiendo sus propios deseos y sus propias fantasías. Tratando de pasar como si fueran verdad. Sin embargo, no son ciertos, ni tienen validez científica. Y toda la información termina confundiendo y enredando todo. Simple y sencillamente es una mentira. Una persona que miente cambia su versión cada vez que la cuenta. Nunca la cuentan de la misma manera. ¿Por qué? Porque no es verdad. Pero usted se preguntará, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aquí entramos rápidamente a nuestro segundo punto, que es apartar. Ya vimos el primero, que lo acabamos de finalizar, que nosotros debemos de estar alerta, listos para poder reconocer. Y ahora nosotros entramos en este segundo punto, donde aquí nosotros podremos apartarnos. Pero usted dirá, ¿dónde dice esto? Acompáñenme también a esta carta que Dios inspiró, el Espíritu Santo, al apóstol Pablo en Romanos 16, 17, dice, y leo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fin de la cita. La clave, mis queridos hermanos, está en estas dos palabras. Habéis aprendido. Si no ha aprendido primero la verdad de Dios, no sabrá distinguir entre un mito o una verdad. Es importantísimo, es crucial conocer la verdad, porque así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina y enseñanza, por la astucia y las artimañas de quienes emplean
métodos engañosos. Ese es Efesios capítulo 4, versículo 14. Y si no hemos conocido la verdad de Dios, le invito a que lea la Biblia y ya conociendo la verdad de Dios y su voluntad, entonces ya podemos pasar a nuestro tercero y último punto, que es evitar. ¿Y cómo lo hacemos? El apóstol Pablo nos ayuda y nos da un vivo ejemplo con Himeneo y Fileto. Ahí mismo donde se encontraba en 2 de Timoteo, pero 2 capítulos atrás. Estoy hablando del capítulo 2 y versículo 14. Y leo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven de nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita, de nueva cuenta, las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos, aquí viene, están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andando diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, aquí Himeneo y Fileto se han desviado de la verdad. Y si no hablan verdad, entonces hablan mentira. Muy sencillo, ¿verdad? No es difícil de entender. ¿Y cuál es esa mentira de Himeneo y Fileto? Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Así que estos dos personajes estaban hablando de la segunda venida de Cristo, que ya había pasado. Hasta el día de hoy, 2025, el Señor no ha venido. Hay muchas, pero muchas cosas que primero tienen que pasar. Está en los evangelios, en Apocalipsis, en algunos profetas. Hay muchas cosas que tienen que pasar, que por motivo de tiempo no vamos a ir ahí, pero lo invito para que lea Apocalipsis y pueda enterarse de muchas cosas, de lo que ellos ya decían que había pasado, o sea, estaban hablando mentira. Así que, concluyendo, evita. ¿Qué evitamos? Discusiones inútiles, que no sirven de nada, solo destruyen. Antes bien, esforcémonos para interpretar rectamente la palabra de verdad, para que no nos alejemos de la verdad ni de la vida piadosa. Evita discusiones inútiles que no sirven de nada. Eso es lo que nosotros debemos de evitar. Así que también debemos de evitar doctrinas diabólicas que prohíben lo que Dios no prohíbe, que lo vimos hace un momento, como el matrimonio y de ciertos alimentos. Evita mitos que le dan la espalda a la verdad, siguiendo sus propios deseos y sus propias fantasías, tratando de pasar como si fueran verdad. Sin embargo, no son ciertos y ni tienen validez científica.
Y toda la información termina confundiendo y enredando todo. Si usted sigue estos sencillos pasos, podrá ver con claridad. Si usted sigue una doctrina o la doctrina bíblica o tradiciones. Muy sencillo. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios que se ha leído. Analicemos y lo veamos a través de su palabra, donde nosotros nos encontramos, siguiendo reglas, estatutos de hombres o la ley de Dios que está en su palabra. Terminemos en oración. Te doy gracias, Dios Padre, por tu palabra que nos la has dejado, para que nosotros podamos entender con claridad lo que tú quieres, lo que tú deseas y lo que nosotros debemos de hacer. Tu palabra es verdad, tu palabra no cambia, tu palabra siempre ha estado, que sustenta este mundo. Te doy las gracias por esa misericordia de habernos dejado esta guía para poderla leer. No permita, mi Señor, que nosotros seamos como lo vio el apóstol Pedro, que seamos ignorantes voluntarios por no leer tu palabra, por no conocer tu voluntad, y nosotros perdernos de bendiciones y llenarnos de pecado. No lo permita, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, te lo ruego, que nos des el querer y el hacer, y que tu Espíritu nos revele tu palabra para poder nosotros honrarte y glorificarte. A Dios, Jehová de los ejércitos, y a toda la gloria, y a su pueblo, sus bendiciones. Te lo ruego y te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.